Hola, ¿cómo estás? En este video te quiero contar un poco sobre el sistema de coordenadas cilíndricas, ¿sí? Que vamos a representar con R, Phi, Z, ¿sí? ¿Para qué me sirve un sistema de coordenadas? Un sistema de coordenadas, recordemos que me sirve para ordenar el espacio en el que yo estoy trabajando, ¿sí? Y poder diferenciar cosas en ese espacio, ¿sí? Por ejemplo, recordemos, si yo tengo acá, no, perdón, yo acá no tengo nada, yo acá tengo un punto, ¿sí? Ahora, si este punto yo no lo incluyo en un sistema de coordenadas, es un punto como cualquier otro que tiene las mismas características de otro punto en el espacio. Es un punto y nada más, ¿sí? Incluso te puedo poner este acá y este acá y decirte que son el mismo. Y vos me decís, no, pero no son el mismo porque yo veo que son diferentes. Bueno, pero no me digas que ves que son diferentes. Dame datos de esos puntos que a mí no me hagan dudar de que son diferentes, ¿sí? Para eso me sirve un sistema de coordenadas, para darle nombre, valor a esos puntos, diferenciarlos uno de otro y así tener un espacio ordenado, ¿sí? En un video anterior estuvimos hablando del sistema de coordenadas cartesianas, que estaba definido por las coordenadas de tres ejes que se cortan perpendicularmente entre sí, y nosotros tomamos el valor de la proyección de ese punto sobre cada eje, ¿sí? Nuestro sistema de coordenadas cilíndricas ya no se maneja de la misma manera, ¿sí? Sí voy a ver la proyección sobre un eje vertical, que ahí sí voy a tomar la distancia, digamos, desde un plano horizontal de referencia, que podría ser tipo el plano de piso, ¿sí? Un eje horizontal, un plano horizontal de referencia, y a partir de ahí voy a tomar de manera vertical hacia arriba o hacia abajo la altura del punto respecto de ese plano, ¿sí? Pero las otras dos coordenadas en cilíndrica ya no son como antes la proyección del punto sobre otros dos ejes, ¿sí? ¿Cómo me voy a manejar en sistema de coordenadas cilíndricas? Te dije, va a haber un eje Z, hay un eje Z, este no cambia, este es igual que las coordenadas cartesianas, ¿sí? Pero voy a tomar sobre el plano del piso un punto que voy a llamar el centro de coordenadas. Sobre este centro de coordenadas pasa un eje de referencia, que va a ser este de acá, ¿sí? Hacia el frente y hacia atrás del cero de coordenadas, ¿sí? Y esta coordenada de acá me habla de un ángulo que forma ¿quién? Un radio respecto del eje de referencia. Por ejemplo, si yo uso este punto, lo proyecto de manera vertical sobre el plano del piso y encuentro esta proyección. Si este punto, por ejemplo, es A su proyección, que está por acá, le voy a llamar A', ¿sí? Entonces, la proyección del punto sobre el plano de referencia 0, la proyección con el centro de coordenadas me determina a mí un radio R. Y este radio R forma determinado ángulo con el eje de referencia, ¿sí? Así voy a nombrar los puntos en el sistema de coordenadas cilíndricas, ¿sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que, bueno, R es en unidades de medida, ¿no? Unidades de medida. Depende con qué esté trabajando, centímetros, metros, kilómetros, depende a qué escala estoy trabajando. Ese R tendrá un sistema de medidas, una unidad u otra, ¿sí? Phi hace, las unidades son angulares, ¿sí? Estoy hablando de un ángulo que barre el radio
respecto del eje de referencia. Yo acá voy a tomar 0 y voy a contar o en sentido antihorario o en sentido horario. ¿Sí? ¿Qué característica tiene este ángulo? Que son radianes. Radianes. Voy a ir de 0 a pi o de 0 a menos pi. Cualquiera de las dos opciones, ¿sí? Si barro desde 0, desde del eje de referencia a su opuesto por este lado y llego por acá, llego a pi. En sentido antihorario barro un ángulo pi. 180 grados corresponde a pi en radianes, ¿sí? Y si voy por el ángulo, por el sentido opuesto, llego por este lado a menos pi. O sea, llego a menos 180. ¿Sí? Disculpen los dibujos en el pizarrón, no tengo mucha precisión al estar trabajando sin reglas, cuadras, ¿sí? Así que bueno, ustedes piensen que esto está prolijito. Bien, y Z, entonces unidades de medida también, unidades de medida. Bien, ¿qué es lo interesante acá? ¿Cómo hago yo el traspaso de un sistema de coordenadas al otro? ¿Sí? Por ejemplo, este punto de acá puede ser el punto A, no, perdón, este es mi punto A. Este es mi punto A, ¿sí? ¿Qué coordenadas tiene? En R, por ejemplo, tiene coordenada 5. Su ángulo, el ángulo que forma la proyección del punto A con el centro, con el eje de referencia, por ejemplo, puede ser pi sobre 4. ¿Sí? Y su altura en el eje Z, o sea, la distancia entre A y la proyección de A, esta distancia en el eje Z, puede ser, si esto es 5 o 15. Les muestro cómo quedaría el punto A en el sistema de coordenadas cartesianas. Bien, te cuento cómo hacemos el pasaje y te explico por qué el pasaje más bien se hace de esta manera, ¿sí? En Z la altura es 15, ¿sí? Si estas son las coordenadas cilíndricas, en cartesianas va a tener X del punto A y del punto A 15, perdón, y del punto A y Z va a ser 15, porque comparten la misma coordenada, ¿sí? Vamos a ver el tema de X y de Y. Y lo voy a ver voy a pararme como si estuviera viendo desde arriba el plano y viendo esta proyección. ¿Qué podría ver yo? Veo el origen de coordenadas, el eje que tomo de referencia, el ángulo es pi sobre 4, o sea que si todo esto es pi sobre 2 y pi sobre 4 viene por acá, pi sobre 4 sería este ángulo de acá, y 5 lo estoy midiendo desde el origen hacia la proyección del punto que pongamos que está acá. Todo esto sería 5. ¿Sí? Entonces, si yo lo voy a pasar a eje X y a eje Y, me voy a dibujar por acá el eje de las Y, el eje de referencia de las cilíndricas coincide con el eje X, entonces voy a proyectar ese punto sobre el eje X, acá tendría la coordenada X del punto A, y proyecto sobre el eje Y y acá tengo la coordenada Y del punto A. Recordemos que este ángulo de acá es pi sobre 4, ¿sí? Entonces, ¿quién sería la coordenada X del punto A? Si me tomo este triángulo para trabajar, la coordenada X de este punto es el cateto adyacente al ángulo pi sobre 4.
cateto adyacente. ¿Y quién sería la distancia en I, la coordenada en I? Sería el cateto opuesto al ángulo pi sobre 4, ¿sí? Cateto opuesto. Entonces, recordemos trigonometría. Coseno de un ángulo es cateto adyacente a ese ángulo sobre hipotenusa. Seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien, veamos qué datos tengo para poder despejar. Volví. ¿Conozco el ángulo? Sí, es pi sobre 4. Para coseno, para seno y para tangente. ¿Sí? ¿Conozco el cateto adyacente? No. Pero coseno, seno y tangente lo tengo. Esto es dato. Esto es dato. Este de acá es dato porque conozco el ángulo. Y este de acá es dato porque conozco el ángulo. No recuerdo si tengo que trabajar con alfa, con tangente, así que lo pongo igual. Bien, en cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente es lo que quiero averiguar, que vendría a ser la coordenada X del punto A. ¿Y quién es la hipotenusa? R, lo que en coordenadas cilíndricas conozco como R, ¿sí? Entonces, esto es lo que quiero averiguar, ¿sí? Esto es un dato, ¿sí? Esta vendría a ser mi incógnita, cateto adyacente vendría a ser mi incógnita y la hipotenusa es dato. ¿Cómo despejo? Bueno, yo quiero averiguar el cateto adyacente, la hipotenusa que divide se viene multiplicando para este otro lado, por lo tanto, voy a hacer el despeje y después anotamos bien. Por lo tanto, el cateto adyacente va a ser igual a coseno de alfa, que es un dato, coseno de alfa, multiplicado por la hipotenusa, que la hipotenusa acá divide, se viene multiplicando por la hipotenusa. ¿Sí? ¿Quién es cateto adyacente? X de A, la coordenada X de A. ¿Quién es la hipotenusa? R. Por lo tanto, ¡ay, no tengo espacio! Mira, entonces, cateto adyacente dije que es X de A, va a ser igual a coseno de alfa por R. En nuestro ejemplo práctico, X de A es coseno de pi sobre 4, coseno de pi cuartos por 5. Coseno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2. Así que X del punto A va a ser raíz de 2 sobre 2 por 5. 5 por raíz de 2 sobre 2. Puedo aplicar acá el 5, representarlo como raíz de 25 y hacer raíz de 2 por raíz de 25, que me quedaría raíz de 2 por 25, que sería raíz de 50. Puedo representar entonces que esto es raíz de 50 sobre 2. Pone pausa, analiza todo lo que te conté. Yo voy a borrar esto, ¿por qué? Porque quiero seguir trabajando con este de acá, que es el seno de alfa, ¿tá? Si necesitas tomarte un tiempito, tómatelo. Yo borro y voy a seguir trabajando con el seno de alfa. Te dije que seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Acá conozco que el seno de alfa va a ser seno de pi sobre 4, así que esto es dato.
Hipotenusa la conozco, ¿por qué? Porque es el radio en mi sistema de coordenadas cilíndricas. Esto es dato. Cateto opuesto es mi incógnita, por lo tanto despejo el cateto opuesto igual que despejé cateto adyacente, trayendo la hipotenusa, multiplicando. Entonces, cateto opuesto va a ser seno de alfa por hipotenusa, ¿sí? Donde seno de alfa, en nuestro caso, cateto opuesto va a ser la coordenada y del punto. Va a ser I de A, va a ser seno de pi sobre 4, seno de pi sobre 4, multiplicado por 5. ¿Sí? Entonces, seno de pi sobre 4 me tendría que dar lo mismo, sí, pi sobre 2. I de A, entonces, I del punto A, estoy hablando que es raíz de 2 sobre 2, que es lo que me da seno de pi sobre 4, multiplicado por 5. Por lo tanto, la coordenada I del punto A me da raíz de 50 sobre 2. Y ahí ya tengo las coordenadas. El punto A tiene coordenada X, la calculamos recién, era raíz de 50 sobre 2. En Y, raíz de 50 sobre 2. Y en Z, 15, porque esa no cambia. ¿Sí? Pone pausa, termina de copiar tranqui. Bien. Es eso, ¿sí? Tengo que respetar los signos, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo tengo un ángulo que viene hacia acá, la X me va a dar negativa, ¿tá? Entonces yo tengo que respetar que la raíz cuadrada de este ángulo que viene, el seno, por ejemplo, de 3/4 pi, en vez de ser raíz de 2 sobre 2, va a ser menos raíz de 2 sobre 2. Ese signo lo tengo que respetar, ¿sí? De esa manera es que yo llego a las coordenadas negativas de los puntos, ¿tá? Tengo que respetar tanto si el seno de alfa es negativo como si el coseno de alfa es negativo. Bien, bueno, para el pasaje de sistema de coordenadas cilíndricas, de cilíndricas a esta, no hubo problema. Vamos a ver qué pasa con el pasaje de estas, de cartesianas, ¿sí?, a cilíndricas. Vamos a poner un punto, si necesitas terminar de copiar esto, pone pausa, yo voy a borrar, me voy a inventar un punto nuevo, ¿sí? Invento un punto nuevo que puede ser, no sé cuál puede ser, che. En cartesianas, ¿cuál puede ser que no me quede un ángulo desubicado? Es que me va a quedar un ángulo. Bueno, mira. Acá es Z, acá arranco a medir el ángulo en 0. Y este punto este es Y, porque lo voy a hacer el pasaje de cartesianas a cilíndrica, así que acá tengo X y Z. Este punto se proyecta sobre el piso más o menos por acá. No quiero que me quede exactamente 45 grados, porque si no queda demasiado simple. Para allá va a ser, si este es el punto B, acá tengo la proyección del punto B en el plano del piso, y acá entonces tengo la X del punto B, la Y del punto B y la Z del punto B. ¿Sí? Entonces,
El punto B va a tener coordenadas en X 5, en Y 4 y en Z 6. Bien, trabajemos con este punto. Yo lo que quiero pasar es de las coordenadas cartesianas a cilíndricas. ¿Qué necesito acá? Desde el origen de coordenadas, averiguar cuánto vale este radio. ¿Sí? ¿Por qué? Recordemos que B ahora va a pasar a tener radio, ángulo y altura en Z6. La altura en Z es igual en ambos. ¿Tá? Entonces, veamos una cosa. Lo voy a ver desde arriba, ¿sí? Este va a ser el ángulo phi, ¿sí? Esto va a ser R. ¿Sí? Si yo lo veo de arriba, tengo el eje de las Y, el eje de las X, la proyección del punto anda por acá, 5 en X, 4 en Y, ponele por acá, este sería la proyección del punto, 5, 4, recordad que lo estoy viendo desde arriba, entonces R va a ser desde 0 hasta la proyección del punto, B. ¿Está? Y este va a ser el ángulo phi. ¿Sí? ¿Qué conozco del ángulo phi? Conozco el cateto adyacente, que es la coordenada X del punto B. Y conozco además el cateto opuesto, que es la coordenada Y del punto B. Desconozco el ángulo, desconozco R. ¿Cómo calculo R? Acá tengo un triángulo rectángulo. Por lo tanto, la hipotenusa va a ser la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus catetos. Esto es Pitágoras, ¿sí? Por lo tanto, R al cuadrado, o sea, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. ¿Quién es el cateto adyacente? X de B. ¿Quién es el cateto opuesto? Y de B. Tengo que sumarlos. Así que la coordenada X de B al cuadrado más la coordenada Y de B al cuadrado me da R al cuadrado. Si yo quiero despejar la R acá, este cuadrado pasa para este otro lado como raíz cuadrada de X. Perdón, de la suma. R va a ser la suma de X al cuadrado más Y al cuadrado. Perdón, la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿De quién estoy hablando? Si X vale 5 e Y vale 4, raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 4 al cuadrado. 5 al cuadrado me da 25, 4 al cuadrado me da 16. 25 más 16, no tengo ganas de hacer cuentas mentales, 41. Raíz cuadrada del 41 no me da exacto. Por lo tanto, R es raíz cuadrada de 41. Y así lo escribo exacto. No pongo, a ver, ¿cuánto es raíz cuadrada de 41? No pongo 6,4031 y ahí lo dejo. Pongo raíz cuadrada de 41. Bien. R entonces ya sé que es raíz cuadrada de 41. ¿A quién quiero llegar ahora? Al ángulo phi. Si precisas poner pausa, hacelo ahora porque voy a necesitar espacio en el pizarrón. Y voy a tener que borrar esto. Bueno. Quiero averiguar entonces el ángulo. ¿Cómo averiguo el ángulo? Por ejemplo, con el cateto adyacente. Conozco el cateto adyacente y conozco el cateto opuesto. Recordemos que tangente del ángulo phi es cateto opuesto dividido cateto adyacente. Aplico arco tangente en ambos lados de la igualdad y acá se me anula el cotangente con tangente, me queda el ángulo phi va a ser arco tangente de
cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aplico lo mismo en ambos lados, solo que al aplicar arco tangente a tangente de phi me da phi. Si aplico arco tangente a cateto opuesto sobre cateto adyacente, me queda arco tangente de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto, phi me queda arco tangente de cateto opuesto es coordenada y, o sea, 4 dividido coordenada x, ¿sí? Perdón. Y del punto B sobre x del punto B. ¿Se está viendo algo esta tinta? Está escribiendo poco. Cambio. Entonces, phi va a ser arco tangente de 4 quintos. Por lo tanto, este punto B tiene coordenada R raíz cuadrada de 41. Ángulo phi, arco tangente de 4 quintos. Y Z, 6. Quedaron números tan feos porque lo inventé en el momento, ¿tá? En Instagram les dejo un ejemplo que más lindo, por así decirlo, o un ejemplo que dé números un poquito más exactos para que no quede tan raro, ¿tá? Pero bien, raíz cuadrada de 41 es una distancia, arco tangente de 4 quintos es un ángulo y 6 es la altura en el eje Z. Entonces, resumiendo, precisas ponerle pausa, ponele pausa acá, que te voy a hacer el resumen de cómo queda el pasaje de cartesianas a cilíndricas. Z queda Z. R, para encontrar R hago raíz cuadrada de x del punto x de b al cuadrado más y de b al cuadrado, y el ángulo phi va a ser arco tangente de la y dividido la x del punto. Z queda igual que en cartesianas. Y creo que con esto tenemos un montón de información sobre coordenadas cilíndricas como para que puedas hacer ejercicios de repaso. Nos vemos.